Siguiendo, hermanos, con la serie de temas que traemos de nuestra unión con Cristo, y vamos con el mensaje número 4 de esta serie. Comenzamos a mirar cómo Dios nos escoge en Cristo, Dios nos salva en Cristo y Dios nos sella o sella a su pueblo en Cristo. Mensaje número 2. Nuestra unión con Cristo en los actos de Cristo. Veamos todos los actos de Cristo desde su encarnación hasta su ascensión, y ahí estamos unidos uno con Él. Veamos también el último punto, nuestra unión con Cristo en nuestra experiencia de la salvación o en el peregrinar del cristiano. Y como veíamos esta mañana, en el desierto. Nuestra unión con Cristo en el desierto, no en el mundo, sino en el desierto, dependiendo de Dios. Hoy vamos a mirar un cuarto punto, hermanos, que es la naturaleza de nuestra unión con Cristo. Ya ahondando un poco más en qué es la unión con Cristo, qué implica esto. Entonces vamos a mirar la naturaleza de nuestra unión con Cristo. Ahora, como siempre, hermanos, las doctrinas más importantes tienden a ser tergiversadas, tienden a ser abusadas. En segunda de Pedro 3, 15, 16, leo lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Ahora note, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Acabamos de ver una ahorita, la doctrina de la Trinidad. Hay unas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Él habla de gente inconstante, habla de gente indocta, es decir, no es docto en la materia, conoce la doctrina de una manera superficial. Habla de gente inconstante, y es superficial porque es inconstante, es decir, no está constantemente para aprender. Y estas personas, entonces, al no entender bien la doctrina, la tergiversan para su propia perdición, dice acá. Así que es lo mismo, hermanos, con la unión con Cristo. Al no entenderlo, hay una tergiversación, y queremos evitar precisamente esa tergiversación. Por eso hoy, hermanos, vamos a ver lo que no es la unión con Cristo y lo que es la unión con Cristo, la naturaleza de la unión con Cristo. Lo que no es, y es bueno porque muchas personas se equivocan. Entonces vamos a ver por lo menos 5 puntos de lo que no es la unión con Cristo, y luego miraremos lo que sí es la unión con Cristo. Implica 3 cosas. Vamos a mirar. Entonces, primero, lo que no es nuestra unión con Cristo. No es panteísmo. ¿Y qué es eso? La palabra panteísmo es que Dios es, todo es Dios y Dios es todo. El panteísmo, hermanos, está populando en nuestros días, siempre ha existido eso. Cuando, de hecho, Jesús Adrián Romero es panteísta, usted no se ha dado cuenta de todo lo que él dice. Uno lo ve cuando él dice, suena muy bonito, pero decir, ay, ese niño es Dios. O ahí está Dios en el niño, en el árbol, en la naturaleza está Dios. Habrá así un árbol, ¿no? ¿Has escuchado eso? Es decir, ese es el panteísmo. Todo es Dios. Cuidado con los animalitos porque es Dios. Cuidado con los árboles, la naturaleza, cuidado porque es Dios. Todo eso es Dios. Entonces es impresionante ese panteísmo. Entonces, cuando hablamos de la unión con Cristo, no es una unión panteísta. Aclaramos entonces que cuando el creyente está unido a Cristo, los dos no están mezclados. Es muy importante. Ni Cristo es su pueblo, ni Cristo pierde su identidad. Porque la gente, sí, Dios, pero Dios está mezclado con la naturaleza. No, hermanos. Dios el creador es distinto a la creación. Aunque hablamos de la inmanencia de Cristo, pero eso no implica panteísmo.
Es cierto que cuando decimos que Dios tiene que ver con su creación, es que Él no la abandonó, sino que Él la cuida, sustenta la creación. Pero eso es diferente a ser panteísta, a pensar que Dios es la creación. Muy diferente. El hecho de que Dios cuide de la creación no indica que Él es la creación. Siempre hay que hacer esa diferencia de la aceidad de Dios, o la autoexistencia de Dios. Dios es totalmente diferente de la creación. Entonces, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, pero el creador del mundo y las personas que Él ha creado permanecen diferentes y distintos. Cuando hablamos entonces de la unión con Cristo, es que nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, pero no estamos mezclados con Él. Es decir, somos criatura y Él es creador. Eso tenemos que entender. La unión con Cristo, vamos a ver más adelante, que es una unión mística, pero no es panteísmo. En Juan 15, 5 lo hemos visto, dice, y ahí vamos a comenzar a ver la diferencia. Dice, yo soy la vid. Entonces note que él está diciendo, yo soy. Diferente. Luego dice, vosotros los pámpanos. Hay una diferencia. Él es la vid, distinto. Nosotros los pámpanos, distintos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está la unión con Cristo, pero diferente. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Estamos unidos, pero somos diferentes. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si no, se entraría en una especie de panteísmo. O como el texto que leíamos ahora, Colosenses 3, del 1 al 4, vamos a tratar de ver esa diferencia. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ahora se nos manda, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Arriba. ¿Nosotros dónde estamos? Abajo. Por eso dice que hay que buscar las cosas de arriba. Vemos que hay una diferencia entonces, aunque estamos unidos a Cristo, pero hay una diferencia entre la criatura o el creyente que está unido a Cristo y Cristo. Luego dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, tiene que mirar, porque usted no está allá. Espiritualmente sí, pero esto es diferente, lo vamos a ver más adelante, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ve que se va a manifestar, ve que no está con nosotros en un sentido, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de una separación. Entonces la unión con Cristo no es una mezcla, no es panteísmo, lo que vemos en la primera parte. Es decir, que ahora Dios está conmigo, yo estoy con Dios, entonces yo soy Dios también. No, no, hermano, no. Somos separados totalmente. Número 2, nuestra unión con Cristo, la naturaleza de la unión con Cristo no es quietismo. Es que estos son los abusos de la doctrina. Abuso panteísta y ahora el otro abuso es el quietismo. La palabra quietismo, y voy a dar una definición aquí, dice que el quietismo enseña que el creyente ha alcanzado el más alto grado de la experiencia cristiana cuando está quieto ante Dios. Imagínense eso. Esto quiere decir que el creyente es completamente pasivo ante Dios y Dios puede desear, sentir y pensar por medio de él. Entonces, ojo, ponga la mente en blanco. ¿Usted escuchaba eso? Quédese quieto para que Dios lo llene. Y yo he escuchado, de hecho, estas personas que predican el evangelio de esa manera torcida, donde está la nueva era que se ha metido, tienen este problema del quietismo. Hay un sector inclusive reformado que pareciera que pega por ahí. Es decir, yo estoy unido a Cristo, así que Cristo es el que me mueve. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, porque la unión con Cristo implica que Él ahora funciona a través de mí. Entonces yo no puedo moverme, yo solamente tengo que estarme quieto y esperar que Él me mueva. Y hay gente que dice así, bueno, yo sé que hay que preparar los mensajes, yo lo sé y yo los preparo. Pero hermano, si dado el caso y me toca predicar en algún lugar, hay gente que le va a responder y le va a decir, no, pero un momentico, yo no he ido a orar, yo no he recibido una palabra de Dios, yo no tengo que predicar, no, yo no me arriesgo a predicar.
Pero si soy un predicador, es lo mismo que decirle al médico, no, yo no estoy si él va por la calle y hay una necesidad de atención a una persona y él es médico, él no va a decir, no, pero es que no tengo las herramientas, no estoy en lo mío, no me he preparado. No, él es un médico y tiene que actuar. Así que en ese sentido yo creo que el mensajero es mensajero y donde quiera que vaya tiene una palabra, tiene que tenerla, Dios se la va a dar. Pero hay gente que dice, no, Dios no me ha dicho, yo no me muevo hasta que Él no me diga. Entonces es esa manera, estoy unido a Cristo y Él tiene que moverme y tiene que poner en mí un sentir. ¿Y por qué no vino al culto? No sentí, Dios no quería que fuera, no. Pero un momento, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso del el quietismo. Romanos 6, 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ahí estamos hablando de la unión con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la vida del Padre, note, así también nosotros andemos en vida nueva. Si bien es cierto que estoy unido con Cristo, pero ¿por qué me dice ahora que yo debo andar en vida nueva? Es decir, se me ordena hacer un trabajo, que es caminar en Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo? A fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, yo debo no servir al pecado. Yo no voy a esperar que el Señor me mueva, porque ¿cómo puedo yo saber si es Él o no es Él? De pronto es mi pereza. Hay que tener cuidado con eso, porque el Señor dice que yo ya no debo servir, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Ahora dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Yo debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de estar unidos con Cristo no me quita la responsabilidad de caminar con Él. Estoy unido a Él, pero debo obedecerle. Debo caminar, debo hacer las cosas que Él me dice que haga. Entonces, creer en Cristo va a vivir, el que cree en Cristo, va a vivir por medio de Cristo. Cristo va a vivir por medio de Él. Pero ¿cómo lo va a hacer esto? Hemos dicho en los medios de gracia que Él nos ha dado. Ahora, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que si los cristianos están tan entregados a Cristo, de manera que Cristo vive su vida a través de ellos, ya no tendrán que luchar para vivir una vida cristiana victoriosa, pues sería su obra pecaminosa. Mire hasta dónde pueden ir. No, y es malentender de que el Señor produce en mí las obras, entonces yo voy a esperar que las produzca, y si me muevo, Dios no me ordenó, entonces eso es pecado. Hasta allá pueden llegar. Filipenses 2, 12 y 13 creo que es el texto más claro. Obviamente el quietismo tomaría el versículo 13, pero nosotros tomamos los dos versículos. Los dos versículos dicen, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué cosa? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está la orden de que yo debo ocuparme. Y eso es trabajo, eso es esfuerzo, eso es dedicación, eso es sacar tiempo, eso es querer, eso es ponerle toda el alma, ocuparme en mi salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Y aquí vienen los que malentienden el texto y lo leen solo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No, Dios produce en mí el querer como el hacer. No lo ha producido, no hago nada. No me santifico porque Dios no me ha puesto a santificarme. Hermano, hay que mirar los dos pasajes. Si yo me ocupo en la salvación, me empeño, Dios va a producir en mí el querer y el hacer. Esfuérzate, sé valiente, es lo que la Biblia registra. Persevera. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, unidos a Cristo no implica panteísmo, no implica tampoco quietismo. Número 3, no es solamente una unión externa, porque entonces se pasa a la otra parte y muchos dicen, no, la unión con Cristo, eso es externo. Implica una unión externa. ¿Qué significa eso? Que los que creen así dicen que las frases en Cristo, Cristo en nosotros o Cristo vive en nosotros, son simplemente frases bonitas
y que los creyentes solamente tienen una relación externa con Cristo, es decir, una relación emocional. Dicen que es una relación externa, igual como los discípulos con su maestro o los súbditos con su rey. Entonces dicen, la unión con Cristo es como los discípulos con Cristo. Ellos estaban externamente unidos con Cristo cuando oraban juntos, caminaban juntos, hacían las obras juntos. Pero una vez se apartaba, ya la unión no está. Entonces ellos hablan, y este es el otro peligro, número 3, tergiversar la unión con Cristo. No, es una unión externa. Y si es una unión externa, entonces ¿cómo está si Él no está aquí presente ahora? La Biblia que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia registra que nosotros sí podemos estar en Cristo y por esa razón somos nuevas criaturas, que no nos está hablando de que es una unión externa. Número 4, no es una unión material. Entonces aquí entramos a mirar el punto de vista católico, porque dice, no, la unión con Cristo tiene que ser material. A eso se refiere. Entonces aquí los católicos romanos enseñan que la gracia de Dios llega a los creyentes dadas por Cristo a través de la iglesia por medio de los sacramentos. Y son 7 sacramentos que ellos tienen. Entonces desde el momento que comienzan a practicar el primer sacramento, ahí es que ellos materialmente se están uniendo a Cristo. De hecho, ni diga participamos de la cena y ellos dicen que cuando toman bueno, no dan así la hostia, pero no dan el vino. Bueno, hay razones por las cuales dejaron de darlo. Al comienzo lo daban, pero después dejaron de darlo. Tienen las razones. Pero dicen que ahí en la hostia está todo. Entonces, en el momento que, y por eso no mastican la hostia, porque en el momento que ellos participan de la comunión, entonces, como ese es el cuerpo de Cristo, ahí está la iglesia unida a Cristo externamente, o en este caso físicamente mejor. Una unión física. Es decir, lo hacen tan real que ellos creen literalmente que cuando están participando de la misa hay un sacrificio. Cristo está siendo sacrificado y las personas de verdad están comiéndose el cuerpo de Cristo físico y ahí es donde ellos se unen a Cristo. Nosotros somos unidos a Cristo espiritualmente y yo sí creo que en la cena, es un misterio también, pero que en la cena hay una unión a Cristo, claro que lo hay espiritualmente, no físicamente. Pero entonces muchas personas creen así, sobre todo los católicos hablan de eso. La unión con Cristo no es entonces una unión física, más bien es una unión espiritual. En Juan 6:33 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué el Señor se puede unir a nosotros? Porque se une espiritualmente, no materialmente. Necesitaríamos a Cristo físico para entonces unirnos a Él físicamente o materialmente como lo habíamos visto acá, pero no. Dice que es espíritu espiritual. Dije 5 y entonces son 4 nomás. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas, hermanos, que no es una unión panteísta? No es una unión quietista o del quietismo, no es una unión externa y tampoco es una unión material, sino que sería una unión espiritual. Pero vamos a mirar entonces, eso es lo que no es. Ahora, entonces ya entendiendo esto, lo que no es, ahora vamos a mirar entonces lo que sí es nuestra unión con Cristo. Entonces entramos con la primera, es una unión espiritual. Cuando hablamos de que estamos unidos con Cristo, estamos hablando de una unión espiritual, eso sí es. Entonces una persona espiritual es una en la que el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo es el que une a Cristo con la persona creyente. Eso es una persona espiritual. ¿Cómo se le habla a una persona que no es regenerada? Carnal, pero una persona que ha sido regenerada se le llama espiritual. ¿Por qué se le llama espiritual? Porque el Espíritu Santo mora en esa persona. Ahora, ¿qué ha hecho la iglesia? Por no entender, o mejor, por creer que hay niveles de consagración o niveles de cristianos,
han dicho que hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. ¿Y quién es el carnal? Pues el que no es espiritual. ¿Puede haber un cristiano carnal? No, el cristiano es espiritual. Así que la Biblia no da. Cuando dice que sois como carnales, lo que quiere decir es que son como niños, porque el niño se parece al mundo, como el carnal. Entonces, más o menos es la semejanza que está haciendo, pero no es que hayan cristianos carnales, no, hay espirituales. Por eso la Biblia registra y claramente dice que el hombre carnal o el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, no las puede entender. 1 Corintios 2:14, porque para él son locura, pero dice, pero en cambio el espiritual sí puede. Entonces la Biblia habla de esas dos personas, uno carnal y uno espiritual. El carnal es un mundano, él no es regenerado. El espiritual, ¿por qué es espiritual? Porque tiene el Espíritu Santo. O sea, porque ha sido regenerado. Entonces ahí, por ser espiritual, es que se ha unido a Cristo. Entonces la unión con Cristo es una unión espiritual. Romanos 8:9-10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, de entrada habla de que no vivís según la carne, no somos como el mundo, sino según el Espíritu. El creyente no vive según la carne, vive según el Espíritu. Luego dice, si es que el Espíritu de mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. No puede ser espiritual porque no está unido a Cristo. El hecho de ser unido a Cristo es que nos hace ser espirituales. Así que la unión con Cristo es espiritual. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ahí está la unión con Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, o Cristo está unido a vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces la unión con Cristo es espiritual. 1 Corintios 6:16-17. Vea lo que dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Porque dice que los dos serán una sola carne. Otro misterio. El que se une a una ramera, y ojo que yo le he dicho acá que cuando la Biblia habla de ramera, no crean en la prostituta. La Biblia cuando habla de ramera, está hablando, y esto es duro, está hablando de una mujer que le es infiel al esposo. Esa es una ramera. Entonces, el que se une con una infiel, digámoslo así, es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ve? De la misma manera. Entonces, por eso había que aclarar, hermanos, el hecho de lo que no es la unión con Cristo, que no es una unión panteísta, porque entonces aquí, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ah, mira, yo me uní a Cristo, la unión con Cristo implica que somos un espíritu, estamos empalmados, estamos mezclados, así no es. Es una unión espiritual, no es una unión como acá, panteísta, como algunos lo quieren ver, porque ahí donde está el peligro de llegar a decir entonces que tenemos las mismas características de Dios. Entonces yo puedo confesar lo que Dios confesaba, yo puedo hacer lo que Jesús hacía, porque soy uno con Él, y eso es peligroso, hermano, eso es peligroso. No podemos pensar de esa manera. La unión es espiritual. ¿Qué implica eso? Y es tan sencillo como esto, para no ir tan lejos. La unión espiritual implica que yo soy espiritual, Cristo es espiritual, pero yo soy espiritual porque tengo el Espíritu Santo, hermano. Eso es. Soy regenerado y tengo el Espíritu Santo. Por eso soy espiritual. Yo no soy espiritual porque ahora tengo una doble unción del Espíritu. Tengo no sé cuántos poderes del Espíritu Santo y he pasado a otro nivel, entonces más ungido y más ungido. No, hermanos. ¿Puede ser uno más ungido de lo que es al unirse al Espíritu Santo? Es la gran pregunta. Entonces la gente va a decir, no, pero es que estos apóstoles, que la Biblia da la unción. Pero es un momentico, lo que pasa es que cuando Dios le da un don a una persona, ese don es la capacidad para hacer las cosas. Y obviamente, si alguien tiene mayor uso de Dios, es por los dos dones que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo. No es porque esa persona tiene todos esos ministerios, todo ese liderazgo, porque es que esa persona, se metió tanto con el Espíritu Santo. Así no es.
Así no es, porque hubiera niveles entonces, hermano, habría niveles de cristianos. Y eso es lo que uno ve. Lamentablemente en el cristianismo siempre hay uno más que otro. Por eso hay diferentes niveles. Y eso es lo que ellos ven. Cristianos más que otros. No, hermanos. Tú tienes el Espíritu Santo en la misma medida que lo tengo yo. Todo hijo de Dios, no importa. Lo demás, la diferencia, son capacidades sobrenaturales que Dios nos da. Talentos que Dios nos da para funcionar. Y si podemos predicar, como alguien me dijo estos días, yo pensaba, yo dije, ¿era verdad? A un hermano que en Cali, que le decía a los hermanos, o por lo menos estaba orando por mí, para la palabra, ay Señor, es que el pastor que tenemos es un maestro. Y yo digo, Señor, pero, o sea, yo me sentía como raro cuando él dijo así que yo era un maestro. Y yo un maestro, yo soy un predicador. Pero obviamente él dice, porque de pronto mi esposa por lo menos me dice, no, es que yo te entiendo. Es que tú predicas tan claro, yo te entiendo. Yo digo, pero si yo lo hago eso, hermano, es una habilidad que Dios me dio, es una capacidad, porque el llamado trae esa capacidad. No es porque yo sea más que cualquiera, no, somos iguales, hermano. Entonces yo estoy unido a Cristo en la misma dimensión que usted está unido a Cristo. ¿Y qué es lo que nos une? El Espíritu Santo. Amén. Somos regenerados y es el Espíritu Santo. Ya lo demás son capacidades que Dios le da a cada uno de acuerdo a lo que Él quiere dar. Entonces, la unión con Cristo, su naturaleza es una unión espiritual. Entonces, ¿debo buscar el Espíritu Santo para ser más espiritual? No, hermano, usted es espiritual porque tiene el Espíritu Santo. Amén. El momento que usted fue convertido, el momento que usted fue regenerado. Así que no se vaya a opacar, a minorar frente a los demás. Uy, es que este man está ungido, alguna cosa así, yo soy como por ahí. No, hermano, yo hace rato me quité eso, gracias a Dios. Sí, porque a mí me daba miedo, en serio. Yo iba a convenciones, estoy hablando de unos 15 años atrás o 20 años atrás, iba a convenciones de esos pastores y los veía tan grandes que yo, uy, no. Pero cuando ya comía con ellos y veía que echaban chistes, cuando iba de pronto a dormir con ellos y veía que, yo decía, pues estos manejos no igual que yo, normales. O sea, yo como que estaba como raro, porque uno está pensando, no es como Dios los usa y tienen esa unción, se paran en ese púlpito y le pegan a todo el mundo y uy, no, se queda así como temblando, uy, ¿quién es este hombre? No, hermanos. O pregúntele a mi esposa que cuando yo llegaba a esas convenciones, ella tenía miedo como yo llegaba. En serio, porque yo llegaba a acabar con todo. Sí, porque supuestamente yo iba a esas convenciones a recibir la doble unción y cuando venía a arreglar todo. Nada, eso es impresionante, hermanos. Creíamos raro. Y Dios, gracias que nos libró de todo eso. Número 2, ¿qué es la unión con Cristo? Es una unión mística. Oye, ¿eso qué es? Mística. Es sencillo, la palabra mística es una palabra griega que quiere decir misterio. Y cuando hablamos de un misterio, es sencillo, es algo que está escondido, algo que es difícil que se dé a conocer. Eso es, no estoy hablando del misticismo, que es otra cosa, estamos hablando de la unión mística. Romanos 16:25 nos habla del misterio y lo vamos a ver. Dice Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio, está hablando el apóstol Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación, note acá, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vamos a mirar porque la Biblia maneja mucho esto de misterio, pero acá habla de que hay un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vamos a ver. Pero que ha sido manifestado, se ha dado a conocer ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, aquí está hablando Pablo que el misterio era el plan de redención del evangelio que de alguna manera estaba oculto, opaco. Las generaciones no lo entendían muy bien, pero ahora por medio de Cristo, por medio del evangelio, se dio a conocer. Está hablando de que el misterio es el evangelio dado a conocer. Entonces el misterio del evangelio se originó acá en la mente de Dios, pero Dios lo mantuvo oculto desde la eternidad. Luego Dios lo reveló y lo hizo escribir en las escrituras o en el evangelio. Después los predicadores lo proclaman en la enseñanza, como lo estamos haciendo ahora. Ese misterio es la unión, hermanos,
Aunque ahí habla del Evangelio, ahora vamos a ver que ese misterio es la unión con Cristo por medio del Evangelio. Colosenses 1:26. Colosenses 1, 26, 27. Viene a hablar otra vez del misterio y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Vuelve a hablar otra vez de esa parte misteriosa que no se entendía o que estaba oculta. Ahí dice, misterio que estaba oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora vuelve a hablar de ese misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Vuelve a hablar de cuál es ese misterio y aquí lo dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Allá, ¿qué dice que es el misterio? El Evangelio que se dio a conocer. Aquí, ¿qué dice? El misterio que es Cristo, que inclusive que habla del misterio dado a los gentiles, pero que es Cristo en vosotros, o Cristo unido a nosotros, la esperanza de gloria. Es en ese sentido que vemos que es una unión mística, porque sigue siendo algo oculto para nosotros, que no podemos entenderlo. Es como una especie de misterio. No lo vamos a comprender, es como algo que está oculto. ¿Cómo es que yo estoy unido a Cristo, hermanos? Por la fe y porque la Biblia así lo registra, pero nos es oculto a nosotros. Pero ¿cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, otro pasaje también nos dice que la unión con Cristo y su pueblo es verdaderamente un gran misterio, y es esa unión mística, hermanos, que sabemos porque Dios lo reveló en el Evangelio solamente. En Efesios 5, 31, 32 leemos de esta manera. Otra vez vuelve a hablar de la relación del hombre y la mujer, pero recuerden que Efesios 5 del 25 al 32, hermanos, qué pena, pero no está hablando del matrimonio. O sea, siempre que uno, maridos, amad a vuestras mujeres, porque nosotros estamos en la iglesia, ahí está hablando de la iglesia, del amor de Cristo por la iglesia. Toma el matrimonio como una referencia, pero ahí está hablando no del matrimonio. Y cuando pasemos por ahí, vamos a ver que se habla de la unión de Cristo y la iglesia, aunque toma la referencia del matrimonio. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí hay un misterio. ¿Cómo es eso? Es el hombre y es la mujer, dos desconocidos. No se conocían, dos desconocidos, pero se conocen, se unen en santo matrimonio y dice el Señor que ahora son uno, una sola carne. Por eso dice el 32, grande es este misterio. Es un misterio, el matrimonio es un misterio. ¿Cómo así que dos en uno? Grande es este misterio, pero luego dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, así como el hombre se une a su mujer y son una sola carne, de la misma manera Cristo se ha unido a la iglesia para ser uno. Por algo lo identifica como el cuerpo. Es uno, porque Él es cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, pero dice, pero grande es este misterio. Aunque el Señor está hablando, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, todo lo que está hablando acá es de Cristo y de la iglesia, aunque pone un paralelo con el matrimonio. Entonces, en ese sentido es un misterio. ¿Por qué? No lo podemos entender, pero lo aceptamos por la fe, porque así dice, que estamos unidos. Entonces, ahora cada vez que piense, ¿cómo usted está unido a Cristo? ¿Cómo es que es ese misterio? Usted está unido a Cristo, pero es un misterio ¿cómo? En la misma medida que yo estoy unido a mi cónyuge. ¿Sí o no? Somos uno. Ahora, hermanos, voy a decir algo muy fuerte acá. Si entendiéramos eso, yo soy uno con mi esposa. El momento en el cual mi esposa o yo nos unimos a otro, a un tercero, ahí se pierde el vínculo de la unión, se quebranta el pacto, se quebranta el matrimonio y en ese momento se tira todo. Así que por eso el Señor prohíbe el adulterio precisamente, porque ¿dónde está ese misterio? Ya, porque ya es uno con otro. Ahí lo único que Dios puede hacer es volver un perdón, una renovación y todo, y aún volver otra vez a los pactos matrimoniales. Pero el pacto matrimonial es muy importante. Y número 3 es una unión indisoluble. Cuando hablamos de la unión con Cristo, la naturaleza de la unión con Cristo
es una unión indisoluble. Es una unión espiritual, es una unión mística, en el sentido de que es muy difícil poder llegar a comprender eso, pero ahora es una unión, hermanos, indisoluble. Esta unión entonces no se puede separar. Cuando hablamos de indisoluble, no se puede separar. Ahora, si se rompe esta unión, sería como cortar el cuerpo de alguno de sus miembros. Usted se imagina, hermanos, cómo se puede desligar. El cuerpo está completo. Y yo cortar un miembro, ¿cómo haría? Entonces, no se puede. No se puede porque ya es un cuerpo incompleto y el cuerpo de Cristo está completo porque está unido a Él, que es cabeza. Así que esto no se puede romper. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire la pregunta que hace. La unión con Cristo implica que al estar unidos a Él ya no hay modo de separarse, hermanos. Y esto es tan hermoso que entonces nos va a ayudar a nosotros a entender por qué creemos que la salvación no se pierde. Es que si estamos unidos a Cristo no hay manera de separarse. Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Y presenta una cantidad de cosas que pudieran separarnos. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, y note, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Esta unión con Cristo fue definitiva. Recuerde, el Señor nos selló con el Espíritu Santo para la redención adquirida. Nos dio las arras de la herencia, es decir, usted ya es mío. Esto ya no tiene retroceso. Por eso estas doctrinas cada día nos garantizan más la seguridad que tenemos en Cristo, hermanos. Usted ya es un hijo de Dios, usted ya no lo va a separar nada. Y como veíamos esta mañana, y cada vez que, pero era en la clase. Eso lo vamos a ver después acá. Pero hermanos, cada vez que se comete un pecado, ¿qué va a pasar cuando usted peque? Porque obviamente está la naturaleza pecaminosa. Vamos a pecar. Pero cada vez que usted comete un pecado, ¿qué va a hacer? Eso nos tiene que llevar a buscar al Señor, confesarle nuestro pecado y todo. Y Él es el abogado que va a interceder por nosotros, porque somos los hijos de Dios. Eso, ni siquiera el pecado más grave suyo, y algunos abusan de esto, pero hay que decirlo, ni siquiera el pecado más grave suyo lo va a separar del amor de Dios. No hay manera. Pero si alguien dice, no, yo estoy unido a Cristo, ya no me puedo separar, entonces voy a vivir en pecado, voy a practicar el pecado. Ese no está unido a Cristo, porque la unión con Cristo impide esa práctica pecaminosa. ¿Ve? Y otro pasaje, Efesios 5, pero 29 al 30. Efesios 5, 29 al 30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Ahora vamos a pensar, porque ahí está hablando por que el hombre debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo, porque si son una sola carne, y esto es interesante, lo que pasa es que no se ha entendido esto del matrimonio. La sola carne implica que ahora es uno solo. Y a algunos no les gusta lo que yo digo, pero es un solo propósito. Una sola visión en el matrimonio. Una sola economía. No, pero es que hoy día cada uno tiene su economía. ¿Pero por qué? No, porque es que no sabemos cómo funciona. Ya están pensando en separarse. Y luego porque mis hijas, es el pan de cada día cuando hablamos. Ellas dicen así. No, el día que yo me case con Julano tal, si él tiene su casa, que ponga su casa de una vez y unas reglas ahí de una vez. La casa es suya. Y si yo tengo mis cosas ahí, esto es mío. O mis hijas, no, tienen su moto. No, la moto es mía. Y nos casamos y no, uno no sabe cómo le vaya y nos separamos, yo me voy con mi moto. Yo me quedo con el apartamento. De una vez ponen las cláusulas allí. ¿Eso es ser uno? No. Hay dos. Hay una unión de dos. Una sola carne, hermanos. Todo es uno solo. Por eso te dice acá, y va a la otra parte, nadie aborreció jamás su propia carne. Es decir,
Si yo le hago algo a mi esposa, me lo estoy haciendo a mí mismo. Cualquier cosa que atente contra la vida de mi esposa es contra mí mismo, porque somos una sola carne. ¿Ve? Si entendiéramos eso. Es lo mismo Cristo y la iglesia. Es una sola carne, por eso luego dice acá, vea, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por eso el ejemplo del matrimonio, de hecho, cuando la Biblia habla del matrimonio, realmente el matrimonio es una, digamos, tipología de Cristo, de la unión de Cristo y la iglesia. Entonces, siempre se habla del matrimonio, de la unión de la iglesia con Cristo. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Es miembro de su carne, miembro de sus huesos. Y entonces con el matrimonio es lo mismo, tenemos que entender eso. ¿Se puede separar eso entonces? No se puede separar. Por eso Jesús dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, no tampoco para llegar a escuchar a un predicador esta semana precisamente por ese lado, pero ya son fanáticos. Le estaba diciendo a la gente, el matrimonio es para toda la vida, amén por eso. Pero él decía, no se pueden separar, porque el que se separe se va para el infierno. Ya tampoco hasta allá, ¿no? Pero obviamente somos uno en Cristo. Ahora, si se separan, si se divorcian, hermano, porque también la Biblia registra ciertas o puntos para la separación, la Biblia lo aprueba, obviamente en ciertos términos, no hay ningún problema. Usted no va a perder la salvación por eso, si es un cristiano, ¿no? Por eso cualquier pecado, y aquí es donde entramos ya y otra vez, aún si es un genuino cristiano, hermanos, ya está unido a Cristo y se suicida, no, se pierde, ¿no? Se está unido a Cristo y se suicida, no se pierde, por la unión que tiene con Cristo. Y sé que aquí hay polémicas por eso. Lo que yo digo es, no lo haría, porque si está unido a Cristo y camina en relación con Él, no lo haría. Pero puede ser, como alguien dijo, nos coge, ¿cómo es que dicen por ahí? El momento bobo, porque todos tenemos un momento raro, ¿sí o no? Que puede ser. Un ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las Torres Gemelas. Vamos a imaginar un cristiano. ¿De dónde fue que comenzó? Del 70 para abajo. Yo no sé cómo fue que comenzó eso. Pues los que están arriba, pues, saben la cosa que está grave allá y el incendio viene y lo está cogiendo a él y lo único que ve es esa puerta, esa ventana, hermano, pues dice yo, ¿cómo me muero? ¿Quemado o me tiro? Entonces, yo no me voy a morir quemado. Se suicidó y era cristiano. Escogió la muerte. Claro que ese es un extremo. Pues no sabemos, realmente nadie de nosotros sabe, hermanos, porque hay pastores que se han suicidado. Nosotros no sabemos qué había, qué fue lo que pasó en esa situación. Yo me paro aquí y digo, si es un genuino cristiano, si está unido con Cristo, aún aunque se suicidara, él sigue unido a Cristo. Yo estoy convencido de eso, porque el Señor pagó aún por ese pecado. Amén. Bien, ¿qué vimos hoy entonces? La naturaleza de nuestra unión con Cristo. Vimos lo que no es. ¿Qué no es? No es panteísmo. Todo es de Dios, todo es Dios. No es quietismo. Como estoy unido a Cristo ya no hago nada. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del cristiano? No es solamente una unión externa. Hay gente que se va solamente por la unión externa. No es una unión material, como la Iglesia Católica lo dice. Entonces, ¿qué es? Nuestra unión con Cristo es una unión espiritual. Soy uno con Él por el Espíritu Santo que está en mí. Es una unión mística. No lo logro entender muy bien, pero es una unión que la recibo por la fe y es una unión indisoluble, hermanos. La unión con Cristo jamás, jamás y jamás es que vamos a ir con Él a la gloria. Es decir, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, como lo habíamos visto, y vamos a reinar con Cristo. Esa unión va a permanecer eternamente y para siempre. Así que, hermanos, tú ya no eres solo, yo no soy solo. Así como yo estoy unido a mi esposa, somos uno, una sola carne, y esto es hasta que nos muramos, ¿no? Así también estoy unido a Cristo, pero esta unión con Cristo sí es eterna. Con mi esposa no es eterna, ¿no?
¿Y por qué? Porque Jesús dijo, allá no hay matrimonio, allá no. Aunque no sabemos, hermano, no sabemos. Jesús dijo, lo único que dijo es que allá no se dan en casamiento. No sé, y me atrevo a decir eso, no sé si es que de pronto llegamos, no se dan en casamiento porque ya llegan casados. ¡Oh! Puede ser. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿John está diciendo que no? Puede ser, no sé, hermano, no sabemos eso, pero por lo menos con Cristo, eternamente y para siempre, amén. Ahora, igual con mi esposa voy a estar unido porque somos miembros del mismo cuerpo, amén. Somos miembros del mismo cuerpo, así que con ella voy a estar y ustedes también, aquí, así que no vamos a separar. O alguien pensaba, como los chistes que hay por ahí, dice no. Alguien pensó que no. Bueno, vamos a orar, hermanos. Démosle gracias a Dios por la unión con Cristo.